Hola niños, muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de español. Hoy, 25 de agosto, trabajaremos pues un tema muy interesante dentro de nuestra clase que lo denominaremos el párrafo. Hoy vamos a trabajar en relación al párrafo, vamos a conocer qué es un párrafo, cuáles son las características de un párrafo y cómo nosotros podemos eh, observar y distinguir a simple vista un párrafo. Entonces tenemos aquí este ejemplo como primera medida. Voy a leerlo. Ayer fue un día muy aburrido. Aunque vi algunas películas en la mañana y después hablé con algunos compañeros por chat, no sentí que estuviese aprovechando el tiempo. Supongo que esto sucede por varias razones. En primer lugar, porque solo me divierto cuando estoy con mis amigos y en segundo lugar, porque era domingo y yo creo que ese día lo inventaron para que la gente se aburriera. Aquí vemos un párrafo y nos hacen una pregunta. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo? Cuando nosotros escuchamos hablar de idea principal, pues hacemos referencia o énfasis a lo más importante de lo que nos habla el párrafo. Entonces, si nosotros analizamos este párrafo, hablamos o podemos sacar la idea principal de que los domingos son días muy aburridos porque no se aprovecha el tiempo, mientras que en otros momentos se puede hablar con compañeros, se pueden hacer muchas cosas. En cambio, los domingos, pues, no se puede hacer de esa manera. Se comparten otras cosas, pero no son tan interesantes. Entonces, de esta manera podemos distinguir como esa idea principal que tiene este párrafo que acabamos de leer. Ahora vamos con el concepto. ¿Qué es un párrafo? Cuando nosotros escuchamos la palabra párrafo, ¿a qué hacemos referencia? Pues el párrafo es un conjunto de oraciones, nosotros ya vimos las oraciones organizadas que tratan un mismo tema. Si son oraciones desorganizadas que tratan diferentes temas, pues no los vamos a entender. Entonces, un párrafo es ese conjunto de oraciones con sentido, que tienen cohesión y tratan un mismo tema. En todo párrafo vamos a distinguir una idea principal. Ahora vamos con las características del párrafo. ¿De qué manera nosotros podemos distinguir un párrafo? Primero, para nosotros poder distinguir un párrafo y saber qué es un párrafo, siempre vamos a analizar que el párrafo inicia con letra mayúscula y termina con un punto aparte o un punto final. Esa es una de las primeras características de los párrafos. Siempre van a empezar con mayúscula, terminan con punto de aparte o punto final. Tienen también una idea principal, es decir, una idea general de lo que habla el párrafo. Y tiene varias ideas secundarias que son las que complementan esa idea principal. Esas son las tres características más importantes que encontramos del párrafo. Aquí encontramos un ejemplo, dice, cuidado en la red. Internet es una excelente herramienta para que los niños y jóvenes aprendan, se entretengan, charlen con amigos o simplemente se relajen y exploren. Sin embargo, al igual que en el mundo real, la red puede ser peligrosa. Por esta razón, es necesario que los niños y adolescentes sean conscientes de sus beneficios y riesgos y aprendan a navegar con seguridad tomando las precauciones necesarias. En este párrafo podemos distinguir las tres características que acabamos de ver anteriormente. Inicia con mayúscula y termina con un punto final. Es un texto con unas ideas organizadas y nosotros, si analizamos muy bien este párrafo, vamos a hablar de la idea principal, de qué trata, ¿sí? Nos habla de la herramienta del Internet, ¿sí? Esa es la idea principal, que es una herramienta muy interesante para que los niños aprendan, se entretengan, charlen con amigos, se relajen y exploren. ¿Y las ideas secundarias cuáles serían? Que la red puede ser peligrosa, que por ese motivo los niños, los adolescentes deben tener mucho cuidado y deben conocer tanto los beneficios como los riesgos y aprender a usar el Internet o esta herramienta tan importante de una manera adecuada, tomando las precauciones necesarias. Esas serían las ideas secundarias, es decir, lo que complementa esa idea principal que nos indica que el Internet es una herramienta muy importante donde podemos aprender, entretenernos y en fin.
¿sí? Esa sería la idea principal y la idea secundaria, que es la que complementa a esa idea principal, es que debemos de tener cuidado porque aunque tiene muchos beneficios, pues también tiene muchos riesgos el navegar por internet y por este motivo debemos de tener precauciones necesarias. Aquí tenemos el ejemplo, la solución de esas indagaciones anteriores que hemos mencionado. Idea principal, los beneficios del internet como herramienta para que los niños realicen diversas actividades. Ideas secundarias que tienen los mismos riesgos que en el mundo real, por eso se deben tener muchas precauciones. Mira, lo que habíamos hablado anteriormente es lo que vemos aquí. Los párrafos tienen unas ideas principales, que es la idea general de lo que trata ese párrafo, y las ideas secundarias son sus complementos. Aquí tenemos este texto que lo denominamos el ratoncito dormilón, que dice de la siguiente manera. Dicen que todos los ratones son hiperactivos, jugadores, traviesos, pero dicen no más, porque yo conocí a un ratoncito llamado Alfredo que no era ni siquiera un poquito trabajador, era el más flojito y el más destartalado de todos. ¡Ay, qué de nuevas! Voy a tomar una siestecita, decía el dormilón antes de empezar a trabajar, esperando dormir cómodamente mientras sus compañeros ratoncitos ya estaban laborando esforzadamente. Si nosotros analizamos este texto, podemos concluir que tiene dos párrafos, ¿cierto? Uno aquí que inicia con mayúscula y termina con punto y aparte, porque todo este texto nos está hablando acerca del ratoncito dormilón. No nos está hablando de otro tema, nos está hablando acerca del ratoncito dormilón. Por lo tanto, pues encontramos dos párrafos. Inician con mayúscula y terminan con punto y aparte, en este caso aquí, y aquí con punto final. Nos habla de su idea principal, que los ratones son hiperactivos, que son jugadores traviesos, pero que hay un ratoncito llamado Alfredo, que no es trabajador, sino que se la pasa durmiendo todo el tiempo y espera que los demás trabajen mientras él se queda durmiendo y esperando que los demás se esfuercen por él. La idea principal es esa y las ideas secundarias son las que se complementan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos ejemplos. Vamos a pasar ahora a la guía, que la tenemos por acá. Y en la guía vamos a reforzar pues eso que hemos trabajado en las diapositivas que vimos ahorita, acerca de que en el párrafo se desarrollan unas ideas principales, también se expresan unas ideas secundarias, que hay cohesión, es decir, que los párrafos siempre hablan del mismo tema, y también nos indica que dentro de los párrafos pues hay párrafos de introducción, párrafos de desarrollo y el párrafo de desenlace o cierre. Es parecido como cuando nosotros hemos visto que en los cuentos hay inicio, nudo y desenlace. Es lo mismo. Lo mismo pasa en un párrafo. Hay párrafo de introducción, que es el inicio, el desarrollo, que es donde se desarrollan pues todas las ideas, y el párrafo de finalización, que pues como su nombre lo indica, es cuando ya se finaliza el párrafo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo acerca de Cristóbal Colón. Tenemos esta lectura que también la encontramos dentro de nuestra cartilla. Esto lo pueden transcribir o lo pueden recortar y pegar en el cuaderno, o si no lo quieren hacer, pues tampoco es necesario o obligatorio que este ejemplo lo tengan en el cuaderno. Simplemente transcriben estos conceptos que están aquí, no los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores. Transcribimos simplemente estos conceptos que están acá. Lo anterior era una explicación más detallada para que ustedes pudieran comprender en qué consistía un párrafo y de qué manera o qué características lo componen. Estos conceptos los transcriben en el cuaderno. Este ejemplo no es necesario transcribirlo en el cuaderno porque pues lo tenemos en la cartilla. Entonces, no es necesario tenerlo en el cuaderno porque, pues como les menciono, está en la cartilla. Y la actividad es muy sencilla. Vamos a desarrollar las páginas 56 y 57 de la cartilla de español.
Como hay preguntas que no podemos responder dentro de la cartilla, entonces lo realizamos en el cuaderno. Pero son muy sencillas y muy fáciles. Recordar que el párrafo de introducción, como su nombre lo indica, es al inicio del texto, ¿sí? Es cuando iniciamos el párrafo. Ese es el párrafo de introducción, al iniciar el texto. El de desarrollo es cuando se comienzan a contar cada una de las ideas de manera clara y específica. Y el de finalización es cuando ya se cierra y se da por finalizado el texto o en este caso el párrafo. Si analizamos aquí, este ejemplo tiene 3 párrafos, pero todos hablan del mismo tema. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Espero les haya quedado muy claro, que tengan un excelente y bendecido día, chicos.